Loris Whitmore cogió su taza de café, intentando no apartar los ojos del monitor. Los gráficos parpadeaban en la pantalla. Los resultados de la campaña publicitaria de ayer para una nueva tienda de ropa deportiva. Las cifras eran prometedoras, pero faltaba algo. Se frotó los ojos, cansada del interminable parpadeo del ordenador, y dio un sorbo al americano, ahora frío. La oficina de la agencia digital Nova Media bullía, como solía ocurrir los miércoles. Los directivos se apresuraban entre los departamentos con documentos, los diseñadores discutían sobre la combinación de colores de un nuevo proyecto, y Loris, la targetóloga de la empresa, estaba sentada en su rincón, protegida del ruido por sus auriculares. La jornada laboral estaba en pleno apogeo, pero sus pensamientos se desviaban obstinadamente hacia la noche que tenía por delante. Esta noche tenía que decidir qué ponerse para el acto benéfico de su madre. Y lo que era más importante, cómo convencer a Kendrick de que se comportara. El teléfono vibró, mostrando su nombre en la pantalla. Loris suspiró y cerró los ojos un segundo. La pregunta, ¿qué querrá esta vez?, surgió automáticamente, y esa constatación se hizo eco de un dolor sordo en algún lugar de su pecho. ¿Cuándo exactamente se había convertido su relación en una mezcla tan tóxica de compromiso, costumbre y fatiga? Hola, contestó, intentando hablar en voz baja para no llamar la atención de sus compañeros. ¿A qué hora es esta estúpida cita de hoy? La voz de Kendrick sonaba irritada. De fondo se oían las voces de los clientes de la sala de exposiciones Elite Furniture, donde trabajaba como vendedor. A las 7 en punto. Te lo dije esta mañana. Intentó Loris mantener la calma. Mamá nos enviará el coche a las 7:30. Mierda, esperaba que fuera mañana. Hoy tengo un cliente importante. Puede que llegue tarde. Loris sintió que su corazón se apretaba con la anticipación de otro escándalo. Kendrick, por favor, no empieces. Esto es muy importante para mamá. Es una recaudación de fondos para el Centro de Violencia Doméstica. Ella es la presidenta del Consejo de Administración y... ¿Y qué? ¿Se supone que tengo que dejarlo todo y correr a su obra benéfica?, interrumpió. Hoy tengo unos cuantos miles en comisiones, que de todas formas irán a pagar tus deudas, pensó Loris, pero dijo en voz alta. Fuiste tú quien insistió en que querías ir. Te sugerí que te quedaras en casa si estabas ocupado. El teléfono quedó en silencio durante unos segundos. Luego Kendrick dijo con otro tono de voz. De acuerdo, allí estaré. Pero si llego tarde, no me molestes. Loris exhaló. De acuerdo, te veré en casa. La llamada terminó, pero el malestar permaneció. Conversaciones como esta se habían convertido en la norma últimamente. Kendrick siempre encontraba un motivo para estar descontento, sobre todo cuando se trataba de su madre o de su trabajo. ¿Algún problema? Gloria, la directora de marketing, se detuvo junto a su mesa. Nada grave, dijo Loris con una rápida sonrisa. Puede que su marido llegue tarde a un acto esta noche. ¿La recaudación de fondos para tu madre? Gloria se sentó en el borde de la mesa. Por cierto, ¿cómo va la recaudación para su fundación? Prometiste enseñarme los resultados. Loris cambió la pestaña del monitor. Mira, 10,000 conversiones en la última semana. Una tasa de conversión de casi el 20%. Segmenté la audiencia por interés en el trabajo social y las obras de caridad, y además me dirigí a mujeres de entre 30 y 65 años con ingresos elevados. Gran trabajo, Gloria miró el informe. Tu madre debe de estar contenta. Loris sonrió débilmente. Odette Whitmore rara vez expresaba satisfacción por algo, sobre todo cuando se trataba de su única hija. Aunque la fundación era obra suya, consideraba que las estrategias de marketing eran una diversión frívola. El verdadero dinero y la influencia llegan a través de las conexiones personales, no de esas páginas de internet tuyas, le gustaba decir a Odette. Lo importante, según ella, es esta noche. Toda la gente importante de la ciudad estará allí, replicó Loris. Y tu marido, por supuesto, está deseando relacionarse con la élite de la ciudad, dijo Gloria con una sutil ironía en la voz. Loris guardó silencio. Su matrimonio con Kendrick siempre había sido objeto de un desconcierto tácito entre colegas y amigos. 5 años atrás, cuando se conocieron en la inauguración de un nuevo centro comercial en Baytown, Kendrick parecía la personificación de la confianza y la ambición. Guapo, carismático, soñaba con abrir su propia cadena de tiendas de muebles,
Loris, que acababa de conseguir un trabajo como targetóloga en Nova Media, se enamoró de su presión y vitalidad. Las primeras señales de problemas aparecieron después de la boda. A Odette le cayó mal de inmediato su yerno, a pesar de que se comportaba con una cortesía impecable. Se fija en nuestro estado, no en ti, le dijo a su hija la víspera de la ceremonia. Loris no se lo creyó y lo atribuyó a celos maternos. Ahora, después de 4 años de matrimonio, empezaba a pensar que su madre tenía razón. ¿Loris? La voz de Gloria la devolvió a la realidad. ¿Estás aquí? Lo siento, estaba pensando en esta noche, mintió. Va a haber mucho que considerar. Seguro que sí, Gloria se puso en pie. Por cierto, el director ha aprobado tu ascenso. A partir de primeros de mes, serás oficialmente targetóloga superior, con un aumento de sueldo del 20%. A Loris se le iluminó la cara. ¿Tú en serio? Eso es estupendo. Muchas gracias. Te lo mereces, sonrió Gloria. Tus últimas campañas han superado todas las expectativas de los clientes. Cuando la ejecutiva se marchó, Loris se permitió un momento de pura alegría. Un ascenso. Tras 2 años de duro trabajo, interminables revisiones y aprendizaje constante de nuevas herramientas de segmentación, por fin un reconocimiento. Su primer impulso fue llamar a Kendrick, pero su entusiasmo se desvaneció rápidamente. Ya se imaginaba su reacción. En lugar de llamar a su marido, envió un rápido mensaje de texto a su madre. «Me han ascendido. Te daré los detalles esta noche». La respuesta llegó casi al instante. «Me alegro por ti. Espero que tu marido encuentre tiempo para felicitarte en persona en lugar de llegar tarde otra vez». Loris suspiró. El comentario mordaz de su madre había sido tan predecible. Odette Whitmore, imperiosa y franca, siempre decía exactamente lo que pensaba. Su hija admiraba y temía al mismo tiempo ese rasgo suyo. Tras la muerte de su padre, 10 años atrás, Odette se había hecho cargo del negocio inmobiliario familiar y había multiplicado la fortuna que había dejado su marido. Ahora era una de las mujeres más poderosas de Baydon, presidenta de varias fundaciones benéficas e invitada a cualquier acto social. A diferencia de su madre, Lori siempre había evitado los focos y había elegido una carrera que nada tenía que ver con el negocio familiar. Trabajar como logopeda le daba una sensación de autonomía e importancia de la que carecía en casa. Primero bajo la tutela autoritaria de su madre y ahora en su tenso matrimonio con Kendrick. El resto de la jornada laboral pasó volando. Loris terminó sus informes. Acordó nuevas creatividades para una campaña publicitaria de una importante tienda online y mantuvo una breve sesión informativa con el personal subalterno. A las 6:30 hizo las maletas y se dirigió a la salida. «Nero Nakanen, buena suerte en la fiesta», le gritó Gloria. En casa, Loris se dio una ducha rápida y empezó a prepararse para la noche. Eligió un vestido azul oscuro, lo bastante elegante para un acto benéfico, pero no demasiado lujoso. Su madre era partidaria del lujo discreto y desaprobaba los excesos en el vestir. Kendrick llegó a casa cuando faltaban menos de 20 minutos para que llegara el coche. Olía a alcohol. ¿Había bebido? Loris no pudo ocultar la preocupación en su voz. Un cliente me invitó a una copa. Kendrick tiró la chaqueta sobre la cama. Le vendió el juego por 120,000. Eso no ocurre todos los días. Enhorabuena, intentó Loris sonar sincera. Yo también tengo noticias. Me han ascendido a targetólogo senior, con un aumento del 20%. Esperaba al menos una felicitación formal, pero Kendrick se limitó a sonreír. Por supuesto, no puedes ascender a la hija de Odette Whitmore. ¿Crees que no sé que tu madre llamó a tu director? ¿Qué? Loris se quedó paralizada con el pendiente en la mano. Eso no es verdad. Me han ascendido por mi trabajo. Sí, sí, claro. Kendrick se desabrochó la camisa con tanta fuerza que un botón salió volando. Y yo me parto el culo en esta maldita tienda, vendiendo muebles a snobs que me miran como si fuera basura. ¿Y para qué? ¿Para que tu madre siga pensando que soy un perdedor? Kendrick, basta. Loris levantó la voz. Mi madre nunca ha interferido en mi carrera y no cree que seas una perdedora. ¿No lo cree? Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Y qué se cree que soy yo? Su preciosa hija podría haberse casado con cualquiera. Abogado, médico, empresario, pero eligió a un vendedor de muebles. Y tu madre nunca me lo perdonará. Loris respiró hondo, tratando de calmarse.
Mira, no nos peleemos ahora. El coche no tardará en llegar. Date una ducha, cámbiate de ropa y vámonos esta noche. Es importante para mamá. Por mamá, se burló Kendrick. ¿Qué es importante para ti, Loris? ¿Alguna vez piensas con tu propia cabeza en vez de con la de Odette? Antes de que pudiera contestar, sonó el interfono. El chofer de su madre había llegado en el momento justo. Ve abajo. Kendrick se dirigió al baño. Estaré allí en 10 minutos. Loris vaciló. Quizás sea mejor que te espere. Ve, he dicho. Su tono no dejaba lugar a objeciones. No hagas esperar a mamá. En el coche, Odette dirigió a su hija una mirada apreciativa. Bonita elección de vestido, dijo en lugar de saludar. ¿Dónde está tu marido? Abajo. Loris intentó parecer tranquila. Hoy tenía un cliente importante. Acababa de salir del trabajo. Odette apretó los labios, pero no dijo nada. A sus 60 años estaba impecable. Una postura perfecta, un elegante vestido plateado y un collar de perlas en el cuello. Llevaba el pelo gris peinado con un estilo sencillo pero refinado. A pesar de las arrugas, su rostro conservaba la belleza austera que Loris recordaba de su infancia. Todos los concejales y los grandes empresarios estarán allí esta noche. Odette miraba algo en su teléfono. Quiero que hables con Richard Howell. Su mujer ha expresado interés en trabajar como voluntaria en nuestro centro. De acuerdo, mamá, contestó Loris automáticamente, mirando hacia la puerta principal de su casa. Kendrick apareció 15 minutos después. Iba vestido con su único traje decente, con el pelo aún húmedo de la ducha. Para alivio de Loris, parecía sobrio, e incluso sonrió amablemente a Odette. Buenas noches, señora Whitmore. Le pido disculpas por el retraso. No pasa nada, Kendrick, contestó Odette con frialdad. Todos somos conscientes de lo importante que es tu trabajo. Loris vio que los hombros de su marido se tensaban, pero él contuvo su temperamento y se sentó en silencio a su lado. Durante todo el trayecto hasta el lugar de celebración de la velada, una lujosa mansión a las afueras de Baytown, propiedad de la Fundación Whitmore, Odette habló de la importancia del acto de esta noche. El Centro de Apoyo a la Violencia Doméstica ha sido su proyecto favorito de los últimos años. Ha invertido en él no solo una considerable cantidad de dinero, sino también su tiempo, participando regularmente en la labor del centro e implicando en el tema a otros residentes influyentes de la ciudad. El año pasado ayudamos a más de 200 mujeres y niños, afirma Odette. Pero la necesidad de estos servicios no hace más que crecer. Necesitamos ampliar el centro, contratar más psicólogos, crear nuevos programas de rehabilitación. Loris escuchaba a su madre con desgana, percibiendo la creciente tensión entre ella y su marido. Kendrick estaba sentado mirando por la ventana, y su silencio la molestaba más que sus arrebatos de ira. Cuando llegaron al local, Odette se puso inmediatamente en el papel de anfitriona de bienvenida, saludando a sus invitados y presentándolos unos a otros. Loris intentó seguirla, pero pronto se dio cuenta de que había perdido de vista a Kendrick. Mirando a su alrededor, lo vio en la barra, ya con una copa en la mano. El corazón de Loris se apretó con un mal presentimiento. El acto benéfico acababa de empezar y las cosas ya iban mal. La mansión de la familia Whitmore resplandecía de luces. Decenas de coches se alineaban en el camino de entrada, y los invitados bien vestidos acudían en tropel a la entrada, donde eran recibidos por camareros con copas de champán. Loris observó con ansiedad cómo Kendrick vaciaba su copa casi al instante y buscaba la siguiente. «Quizá no deberías ser tan rápido», preguntó en voz baja, intentando sonreír a los invitados que pasaban. «No me digas lo que tengo que hacer», soltó Kendrick, pero dejó el vaso vacío a un lado. «Acabemos de una vez esta velada». Loris suspiró. Últimamente, cada frase que decía parecía una crítica o un intento de control. Antes su comunicación había sido fácil y alegre, pero ahora cada conversación era como caminar por un campo de minas. «Loris», la voz de una mujer interrumpió sus pensamientos. «Me alegro de verte». Verónica Hayes, la directora del centro benéfico al que estaba dedicado el acto de esta noche, se acercaba a ellos. Una mujer alta y enérgica de unos 45 años, que brillaba de entusiasmo. «Hola, Verónica», dijo Loris, realmente encantada de conocerla. «¿Conoces a mi marido, Kendrick?» «Claro que sí». Verónica le tendió la mano. «Me alegro de que hayas venido a apoyar nuestra causa».
Kendrick sonrió tenso y estrechó la mano extendida. No podía perderme un acontecimiento tan importante, dijo en un tono que a Loris le pareció excesivamente sarcástico. Tu madre se ha superado a sí misma hoy, continuó Verónica sin darse cuenta de la tensión. ¿Cuánta gente influyente? Si conseguimos el dinero que necesitamos, podremos abrir un segundo centro en la zona sur de la ciudad. Es una noticia maravillosa, respondió Loris, realmente contenta. Había ayudado varias veces a Verónica a promocionar el centro en las redes sociales y admiraba su dedicación. Y aquí estaba la protagonista de la noche. Verónica agitó la mano, atrayendo la atención de Odette, que pasaba por allí con un hombre mayor, vestido con un traje caro. Odette se disculpó con su acompañante y se acercó a ellos. Verónica, querida, ¿conoces ya a mi hija y a mi yerno? Por supuesto, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sonrió Verónica. Loris nos ayudó mucho con la publicidad dirigida el mes pasado. Sí, sí, claro, asintió Odette distraídamente. Kendrick, me he dado cuenta de que le estás cogiendo el truco al bar. Loris sintió que Kendrick se tensaba a su lado. Solo una copa de champán de bienvenida, señora Whitmore, respondió él con una sonrisa falsa. Por supuesto. Odette desvió la mirada hacia su hija. Loris, Dexter Ames te está buscando. Quiere discutir algún tipo de proyecto conjunto para la agencia. ¿Dexter está aquí? Loris se sorprendió. Su colega de Nova Media diseñaba material promocional y a veces colaboraba con ella en proyectos. He invitado a algunas personas de tu agencia, explicó Odette. Gloria mencionó que a tu empresa le gustaría aumentar su labor benéfica. Por supuesto, asintió Loris, sintiendo la dura mirada de su marido sobre ella. ¿Dónde está? En el ala este, cerca de la exposición de fotografías de nuestros cargos, respondió Odette, y se excusó para saludar a los nuevos invitados. Verónica también se disculpó y dio un paso atrás, dejando a la pareja a solas. Así que Dexter, murmuró Kendrick, qué oportuno que tu madre lo haya invitado. Kendrick, vamos, dijo Loris con cansancio. Dexter es solo un colega. Estamos trabajando en un proyecto para un gran cliente y al parecer quiere discutir los detalles. Claro, resopló Kendrick con escepticismo. Adelante, háblalo. Yo encontraré otra cosa que hacer. Loris dudó. Dejar a Kendrick solo en un acto como aquel, sobre todo cuando ya había bebido, parecía arriesgado. Pero sería poco profesional ignorar a un colega. Seré rápida, dijo. Nos vemos dentro de 20 minutos en la mesa principal, ¿vale? Kendrick se encogió de hombros y volvió hacia el bar. Loris reprimió un suspiro y fue a buscar a Dexter. El ala este de la mansión estaba acondicionada como una galería temporal. En las paredes colgaban fotografías de mujeres y niños a los que el centro había ayudado. No víctimas de abusos en un momento de sufrimiento, sino supervivientes que habían encontrado la fuerza necesaria para empezar una nueva vida. Debajo de cada foto había una breve historia contada en primera persona. Loris aminoró el paso mirando las fotos. Estas historias siempre la conmovían hasta la médula, aunque nunca había sufrido abusos físicos. Sin embargo, la presión emocional que sentía últimamente en su relación con Kendrick la hacía preguntarse cuáles eran los límites de lo normal en un matrimonio. Impresionante, ¿verdad? La voz de Dexter la sacó de su ensueño. Loris se dio la vuelta. Dexter Ames, un hombre alto, de rostro amable y pelo rojizo, estaba cerca, también mirando las fotos. Mucho, asintió ella. ¿Tu trabajo? Yo ayudé con el diseño, pero las fotos las hizo un fotógrafo profesional, contestó Dexter. ¿Qué tal? Me he enterado de tu ascenso. Enhorabuena. Gracias, sonrió Loris, sintiéndose realmente complacida por sus palabras. ¿Mamá dijo que querías hablar de un proyecto? Sí, se animó Dexter. ¿Recuerdas aquel cliente, la cadena de clubes deportivos? Quieren organizar un acto benéfico para el centro de tu madre. Una especie de entrena y ayuda. Parte de la recaudación de la venta de abonos se destinará al centro. Suena muy bien, se interesó Loris. ¿Cuál es mi papel? Necesitamos un buen targetólogo para promocionar esta campaña, sonrió Dexter. Y tú eres la mejor. Hablaron de los detalles del proyecto. A Dexter se le ocurrían muchas ideas para los efectos visuales, y Loris sugería estrategias de segmentación para distintos públicos. No se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando hasta que sintió que alguien la miraba. Al girarse, vio a Kendrick en la puerta de la galería.
Tenía la cara roja y los ojos entrecerrados. Había bebido otra copa mientras ella hablaba con Dexter. Ahí estás, dijo Kendrick, acercándose. Te he estado buscando por todas partes. Kendrick, te presento a Dexter Ames, mi colega de la agencia, dijo Loris con calma. Dexter, este es mi marido, Kendrick Bates. Encantado. Dexter le tendió la mano. Kendrick ignoró el gesto. Deberíamos irnos, dijo dirigiéndose solo a Loris. Tu madre dará un discurso dentro de poco. Por supuesto. Loris sonrió con culpabilidad a Dexter. Continuaremos la discusión en el despacho. No hay problema, asintió Dexter con diplomacia. Encantado de conocerle, señor Bates. En cuanto estuvieron a una distancia prudencial, Kendrick apretó la mano de Loris justo por encima del codo. 20 minutos, ¿eh? Sisió. Ha pasado casi una hora. Parecíais estar hablando de algo más que de trabajo. Suéltame, me haces daño, intentó Loris soltando el brazo. Hablamos de trabajo, del proyecto benéfico para el centro de mamá. Por supuesto, Kendrick aflojó el agarre, pero no le soltó la mano. Tus miradas hablaban de otra cosa. ¿Qué miradas? Loris estaba realmente desconcertada. Dexter es solo un colega, y nosotros... ¡Deja de mentir! Kendrick alzó la voz, y varios invitados se giraron en su dirección. Loris sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Por favor, aquí no, susurró. Vayamos al salón principal. Mamá va a actuar pronto de verdad. Kendrick accedió a regañadientes y se dirigieron al centro de la mansión, donde se había instalado un pequeño podio para los discursos. La mayoría de los invitados ya estaban reunidos allí, con copas de champán en la mano. Odette estaba cerca del podio, charlando con el alcalde de Baytown y su esposa. Al ver a su hija y a su yerno, Odette les hizo una señal para que se acercaran. Aquí está mi hija Loris, les presentó cuando se acercaron. Y su marido, Kendrick Bates. Un placer, les estrechó la mano el alcalde. La señora Whitmore nos estaba hablando de su trabajo en marketing digital, señora Bates. Impresionante. Gracias, sonrió Loris con modestia, sintiendo que Kendrick se tensaba a su lado. ¿A qué se dedica, señor Bates?, inquirió la esposa del alcalde. Vendo muebles, respondió Kendrick brevemente. Oh, qué interesante. La mujer trataba claramente de ser cortés. ¿Qué tienda? Muebles de lujo en Oak Street. Kendrick dio un sorbo al vaso que de algún modo volvió a su mano. Nunca he estado allí, sonrió la mujer del alcalde. Tendré que comprobarlo. Señoras y señores, la voz de Verónica Hayes sonó por los altavoces. Presten atención, por favor. La algarabía se apagó y todas las miradas se volvieron hacia el podio al que había subido Verónica. Gracias a todos por venir hoy a apoyar al Centro de Violencia Doméstica, comenzó. Todos y cada uno de vosotros contribuís a nuestra causa común. Y ahora me gustaría dar la palabra a una mujer sin la cual nuestro centro no existiría. Una persona cuyo corazón y alma están invertidos en este trabajo. Odette Whitmore. Hubo una salva de aplausos. Odette, impecablemente recta y elegante, subió al podio. Parecía completamente en su elemento, segura, dominante, acostumbrada a la atención. Gracias, Verónica, empezó Odette. Y gracias a todos por venir esta noche. La violencia doméstica es una epidemia silenciosa que afecta a demasiadas personas en nuestra sociedad. Las víctimas callan a menudo por miedo, vergüenza o falta de apoyo. Nuestro centro pretende romper este ciclo de silencio y sufrimiento. Loris mira a su madre con orgullo. A pesar de sus diferencias, admiraba su fuerza y determinación. El año pasado, continúa Odette, gracias a vuestro apoyo, pudimos ayudar a más de 200 mujeres y niños. Les proporcionamos un alojamiento seguro, asistencia jurídica y apoyo psicológico. Les ayudamos a recuperar la dignidad y el control de sus vidas. Kendrick, junto a Loris, se movía inquieto de un pie a otro. Se dio cuenta de que su vaso volvía a estar vacío. Toda mujer merece respeto, dijo Odette. Toda mujer tiene derecho a la seguridad y la dignidad. Nadie debería tener que soportar la humillación y la violencia, sobre todo de aquellos que han jurado amar y proteger. Loris sintió que esas palabras resonaban en su alma. ¿No se había sentido ella misma humillada por las palabras y acciones de Kendrick en los últimos meses? ¿No había empezado a temer sus estados de ánimo, sus reacciones? No solo os pido que me ayudéis económicamente esta noche. Odette recorrió la sala con la mirada. Les pido que estén atentos,
que busquéis signos de violencia a vuestro alrededor. No os quedéis callados cuando veáis sufrir a alguien. Formen parte de la solución, no del problema. Kendrick resopló tan fuerte que varias personas se dieron la vuelta. ¿Ocurre algo?, preguntó Loris en voz baja. Habla de dignidad, susurró Kendrick con evidente desprecio en la voz. Me trata como si fuera basura. Hipocresía. Silencio, por favor, pidió Loris, sintiendo un creciente malestar. Gracias por su atención, concluyó Odette. Y ahora invito a todos a disfrutar de la velada. Los camareros están repartiendo tarjetas de donativos. Recuerden, cada dólar puede cambiar la vida de alguien. Estallaron los aplausos. Odette bajó del podio y enseguida se vio rodeada de invitados que querían expresarle personalmente su admiración y apoyo. Vamos fuera. Loris tiró de la manga de Kendrick. Tienes que refrescarte. No, le quitó la mano de encima. Quiero hablar con tu madre. Ahora mismo. Kendrick, no, se asustó Loris. Está ocupada, ¿y tú? Pero él ya se dirigía hacia Odette, apartando a los invitados. Loris se apresuró a seguirlo, disculpándose con la gente a la que había empujado sin miramientos. Con la señora Whitmore, dijo Kendrick en voz alta, mientras se ponía al lado de Odette. Excelente discurso. Me gustó especialmente la parte sobre la dignidad. Odette se dio la vuelta y su rostro se congeló un instante antes de poder devolverle la sonrisa social. Gracias, Kendrick, respondió discretamente. Me alegro de que te haya emocionado. Sí que lo hizo, habló Kendrick cada vez más alto, y la gente a su alrededor empezó a prestarle atención, sobre todo teniendo en cuenta cómo tratas tú a la gente. ¿Es digno mirar a tu yerno como si no fuera nada solo porque no nació con una cuchara de plata en la boca? Kendrick, Loris le agarró del brazo. Por favor, ahora no. Señor Bates, dijo Odette con frialdad. Creo que debería tomar el aire. Está claro que no es usted mismo. Estoy perfectamente de acuerdo, sonrió Kendrick. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con claridad. Nunca me has considerado digno de tu preciosa hija. Me miras como miras a esos desgraciados de los que acabas de hablar, con lástima y superioridad. Se formó un espacio a su alrededor. Los invitados retrocedieron pero no se marcharon, observando el desarrollo de la escena con mal disimulado interés. No creo que este sea el lugar ni el momento para esta conversación. Odette mantuvo la calma, pero sus ojos se oscurecieron de ira. Loris, quizá deberías llevarte a tu marido a casa. No hables de mí en tercera persona. Kendrick alzó aún más la voz. Estoy aquí delante de ti, y estoy cansado de tu actitud condescendiente, de la forma en que manipulas a Loris, de la forma en que la pones en mi contra. Kendrick, por favor. Loris estaba a punto de llorar. Vámonos de una vez. No, le apartó la mano. Quiero que toda esta gente, pasó la mano por los silenciosos invitados, sepa la verdad sobre la gran Odette Whitmore. ¿Cómo controla la vida de su hija? ¿Cómo interfiere en nuestro matrimonio? Señor Bates, Odette enunció cada palabra con claridad asesina. Estás borracho y montando una escena en un acto benéfico. Le pido que se vaya de mi casa. Claro que me echarás, se rió Kendrick con amargura. Es más fácil que admitir la verdad. ¿Sabes qué otra cosa es más fácil? Pagar el ascenso de tu hija en el trabajo. Loris se quedó helada. ¿De qué estás hablando?, susurró. Está delirando, la cortó Odette. Loris consiguió el ascenso por méritos propios. ¿Ah, sí? Kendrick se volvió hacia Loris. ¿O ayudó mamá? Siempre es así. O tal vez no fue solo mamá. Tal vez hay otras razones. Como tu querido colega Dexter. Kendrick, para, exclamó Loris, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. He visto cómo os miráis. Kendrick ya casi gritaba. ¿Crees que estoy ciega? ¿Crees que no puedo ver lo que pasa entre vosotros dos? No pasa nada entre nosotros. Loris también levantó la voz. Dexter es solo un colega. Estás mintiendo. Kendrick la agarró por los hombros. Eres tan hipócrita como tu madre. Dices una cosa y haces otra. Quítale las manos de encima. Odette dio un paso adelante, pero Kendrick la ignoró. Di la verdad, sacudió a Loris. Dile a todo el mundo que te acuestas con él. ¿Estás loca? Loris intentó liberarse. Suéltame. Lo que ocurrió a continuación, Loris lo recordó como a cámara lenta. Kendrick levantó la mano y antes de que nadie pudiera reaccionar, su palma chocó con la mejilla de Loris.
El sonido de la bofetada resonó en la silenciosa habitación. Por un momento, todo se congeló. Lori se llevó la mano a la mejilla ardiendo, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Kendrick se miró la mano con una expresión como si actuara por separado de él. Los invitados se quedaron paralizados. El silencio fue roto por la voz de Odette. Seguridad. Dos hombres de gran tamaño se materializaron al instante en las inmediaciones. «Llevaos a este hombre», ordenó Odette con voz temblorosa de rabia, «y asegúrense de que no vuelva a entrar en mi casa». Kendrick no opuso resistencia mientras los guardias lo cogían por los brazos. Parecía perdido, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. «Loris», empezó a decir, pero ella se dio la vuelta, incapaz de mirarlo. Mientras se llevaban a Kendrick, Odette se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Vámonos de aquí», dijo en voz baja. «Verónica se ocupará de los invitados». Loris se dejó llevar, sin sentir más que vergüenza y humillación. Lo último que vio al salir del vestíbulo fue una mirada compasiva de Dexter, que estaba a un lado. En los aposentos privados de Odette, en el ala oeste de la mansión, Loris finalmente dejó fluir las lágrimas. Lloraba sentada en el sofá mientras su madre le daba órdenes por teléfono. «Quiero que se vaya», le dijo Odette a alguien. «Quiero que empaque sus cosas y salga por la puerta». «Sí, hoy mismo. Cambia las cerraduras por la mañana». Tras colgar el teléfono, Odette se sentó junto a su hija y le cogió la mano. «¿Te quedas aquí?». No era una pregunta, sino una afirmación. «No dejaré que vuelvas con ese hombre». Loris quiso oponerse, decir que era su decisión, pero no tuvo fuerzas. ¿Y a dónde iba a volver? ¿A la casa donde Kendrick la humillaba día tras día? ¿Al hombre que acababa de golpearla delante de decenas de personas? «Se acabó», susurró, y fue tanto una admisión de derrota como el primer paso hacia la liberación. Odette le apretó la mano con fuerza. «No, cariño, esto no ha hecho más que empezar». Loris se despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba. El techo alto y moldurado, las cortinas de seda, los muebles antiguos. Era su antigua habitación en casa de su madre, donde hacía años que no dormía. Los acontecimientos de la noche anterior se apoderaron de ella como una oleada. La humillación pública, la bofetada, las miradas de los invitados, todo ello la había hecho encogerse bajo la manta. Ya no le dolía la mejilla, pero la herida mental palpitaba con el agudo dolor de la vergüenza y la humillación. Su teléfono estaba en la mesilla de noche. La pantalla mostraba 27 llamadas perdidas y 32 mensajes, todos de Kendrick. Loris ni siquiera se atrevió a mirarlos. En lugar de eso, se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Un ligero golpe en la puerta la hizo estremecerse. «¿Loris?». La voz de Odette sonó desacostumbradamente suave. «¿Estás despierta?». «Sí, mamá. Pasa». Odette entró, impecablemente vestida incluso a esa hora tan temprana. En la bandeja que sostenía había una taza de té y un plato de tostadas. «Pensé que no querrías bajar a desayunar». Aquel gesto de preocupación, tan poco característico de la habitualmente reservada Odette, hizo que Lori sintiera que se le saltaban las lágrimas. «Gracias», susurró, aceptando la bandeja. Odette se agachó en el borde de la cama, otro inusual gesto de intimidad. «¿Cómo te encuentras?». Lori se encogió de hombros, incapaz de encontrar las palabras para describir la tormenta de emociones que sentía en su interior. Vergüenza ante los invitados, humillación por la bofetada, rabia contra Kendrick, pero también un extraño e inesperado alivio por haber salido por fin a la luz. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Creo que debo de sentirme peor de lo que realmente me siento». Odette miró a su hija detenidamente. «Creo que una parte de ti sabía desde hace tiempo que este matrimonio se estaba rompiendo. Tal vez el incidente de ayer solo puso un freno a lo que ya estaba llegando a su fin». Loris asintió, sorprendida por la perspicacia de su madre. De hecho, ¿no había sentido una ansiedad constante al volver a casa en los últimos meses? ¿No había empezado a evitar ciertos temas de conversación con su marido por miedo a sus arrebatos de ira? «Ha estado llamando toda la noche», dijo, señalando el teléfono con la cabeza, «y mandando mensajes». «No le contestes», dijo Odette con firmeza. «Todavía no. Tengo una cita con Robert Hunley a las 10. «¿El abogado? ¿Por qué?» «Tengo que modificar unos documentos», contestó Odette con evasivas. «Y Martina Cross viene a las 2.
Está especializada en procesos de divorcio. ¡Mamá! Loris puso la taza en la bandeja. ¿No crees que tienes prisa? Kendrick y yo aún no hemos hablado después de lo de anoche. ¿De qué hay que hablar? Odette enarcó una ceja. Tu marido montó una escena en un acto benéfico. Te humilló públicamente. Te acusó de ser infiel y luego te pegó. Delante de la mitad de la gente influyente de la ciudad. Loris, esto no es solo una disputa doméstica. Esto es violencia. Loris bajó la mirada. La palabra violencia resonaba en su mente. Había trabajado con su madre en proyectos de centros de violencia doméstica, leído las historias de esas mujeres, visto sus fotografías, pero nunca había pensado que ella misma se encontraría en una situación similar. Era la primera vez, dijo en voz baja. Nunca me había puesto la mano encima. La violencia física rara vez es la primera manifestación de un problema, dijo Odette con calma, pero con firmeza. Suele seguir a la presión emocional, al control, al aislamiento. Dime sinceramente, Loris, ¿Kendrick no hizo ninguna de esas cosas? Loris recordaba cómo su marido se burlaba de su trabajo, cómo se enfadaba cuando ella llegaba tarde con sus amigas, cómo comprobaba constantemente su teléfono. Pequeños episodios que parecían meras expresiones de celos o mal humor, pero que, puestos en conjunto, creaban una imagen aterradora. No quiero presionarte, continuó Odette, al ver la confusión de su hija. La decisión es tuya, pero quiero que conozcas tus opciones. Reunirte con Martín no te obliga a pedir el divorcio ahora mismo. Es solo asesoramiento. Loris asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. A pesar de todo el dolor y la humillación, había cierta libertad en sacar por fin la situación a la superficie. Ya no era necesario fingir que todo iba bien. De acuerdo, dijo. Me reuniré con ella. Odette sonrió ligeramente y se levantó. Descansa un poco y no respondas a sus llamadas, al menos hasta que hablemos con el abogado. Después de que su madre se marchara, Loris siguió mirando los mensajes de Kendrick. Los primeros estaban llenos de remordimiento. Lo siento, no sé qué me pasó, te quiero. Pero cuanto más no respondía, más agresivos se volvían los mensajes. ¿Has preparado esto a propósito? ¿Tu madre al final se ha salido con la suya? Te vas a arrepentir de esto. El último mensaje, enviado hace apenas una hora, la dejó helada. Si pides el divorcio, te destruiré. Tengo trapos sucios sobre ti. ¿Compromiso? ¿De qué estaba hablando? Loris no tenía secretos ni esqueletos en su armario. Era la amenaza vacía de un hombre acorralado en una esquina. Y sin embargo, sintió miedo. A las 10, Odette se marchó para reunirse con su abogado. Loris se quedó sola en la enorme casa, a menos que contara a Marta, el ama de llaves, que mantenía delicadamente un perfil bajo. Por primera vez en mucho tiempo, Loris tuvo un día entero sin trabajo ni compromisos. Llamó a Gloria y se tomó el día libre, explicándole brevemente la situación. Claro, tómate el tiempo que necesites, le dijo Gloria, y que sepas que todos estamos de tu parte. La noticia ya se había difundido. Loris sintió una nueva oleada de vergüenza al imaginar a sus compañeros hablando del escándalo de ayer. Pero en la voz de Gloria no había juicios ni compasión, sino auténtica simpatía. Después de hablar con su jefa, Loris decidió dar un paseo por el jardín. El día era claro y cálido, pero sentía un extraño entumecimiento, como si observara su propia vida desde fuera. Los arbustos perfectamente recortados, los parterres, la fuente de mármol, todo parecía el escenario de una obra de teatro, no la realidad. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el ruido de un coche que se acercaba. A través de las puertas de hierro forjado, Loris vio el familiar sedán gris de Kendrick. Su corazón se aceleró. Se suponía que él no debía saber que ella estaba aquí. Pero ¿a dónde iba a ir si no? Afortunadamente, el guardia detuvo el coche. Incluso desde la distancia, Loris pudo ver a Kendrick gesticulando furiosamente, exigiendo claramente que le dejaran pasar. El guardia movió la cabeza negativamente, manteniéndose firme en su postura. Finalmente, Kendrick saltó del coche y corrió hacia la puerta, gritando algo que Loris no pudo entender. El guardia cogió su radio, al parecer pidiendo refuerzos. Loris se apresuró a volver a la casa, sin querer que su marido se diera cuenta de su presencia. Unos minutos después oyó que el coche de Kendrick se alejaba de la verja con un chirrido de neumáticos.
El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Tu madre no puede esconderte para siempre. Tenemos que hablar. Loris apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de su escritorio. Odette tenía razón. Más le valía evitar cualquier contacto con Kendrick por el momento. Su madre regresó hacia el mediodía, con cara de satisfacción. Robert lo ha arreglado todo, anunció uniéndose a Loris para un ligero almuerzo en la terraza. He cambiado el testamento. Kendrick ya no es beneficiario. Loris frunció el ceño. Ni siquiera sabía que estaba incluido en tu testamento. Era una precaución habitual, explicó Odette. Cuando os casasteis, hice los cambios para que, en caso de mi muerte y en determinadas circunstancias contigo, una parte de la herencia fuera a parar a él para mantener vuestro bienestar mutuo. Pero eso no tiene sentido ahora. Loris asintió lentamente. Eso explicaba por qué Kendrick siempre había estado tan ansioso por complacer a Odette, a pesar de la evidente antipatía que existía entre ellos. Contaba con la herencia. Kendrick vino aquí, dijo ella. Los de seguridad no le dejaron entrar. Lo sé, James me llamó, habló Odette del jefe de seguridad. No te preocupes, no puede entrar en la propiedad. Está escribiendo mensajes amenazadores. Loris seguía sintiéndose inquieta. Dice que tiene algún tipo de trapo sucio sobre mí. Odette resopló. Amenazas vacías. No tienes ningún secreto que pueda hacerte daño. Es solo un intento de manipulación para que hables con él. Loris quería creer a su madre, pero el gusano de la duda ya se había colado en su mente. ¿Y si Kendrick realmente había encontrado algo? Quizá algunas fotografías antiguas o correspondencia sacada de contexto. A las 2 de la tarde llegó Martine Cross, una elegante mujer de mediana edad, de mirada sagaz y modales seguros. Odette la condujo a la biblioteca, donde pudieron hablar en privado. Señora Bates, comenzó Martine tras un intercambio de cumplidos. En primer lugar, permítame expresarle mi pesar por lo que ha pasado. La humillación pública es una experiencia especialmente dolorosa. Loris asintió, agradecida por la comprensión. Aún no estoy segura de estar preparada para el divorcio, admitió con sinceridad. Todo sucedió muy deprisa. Lo comprendo, Martina abrió su cuaderno. Hoy podemos hablar de tus opciones. Pero antes de empezar, necesito hacerte unas preguntas sobre tu situación. Me ayudará a entender mejor a qué nos enfrentamos. Durante la hora siguiente, Loris se dedicó a responder preguntas sobre su matrimonio con Kendrick, sobre su comportamiento, sobre las finanzas. A medida que hablaba en voz alta sobre las pautas de comportamiento de su marido, veía cada vez con más claridad la dinámica malsana de su relación. Control, manipulación, agresión pasiva. Todo formaba parte de su vida cotidiana desde hacía meses. Y en cuanto a las finanzas conjuntas, continuó Martín, ¿tienen cuentas conjuntas? ¿Inversiones? ¿Propiedades? Tenemos una cuenta común para el alquiler y los servicios, respondió Loris. Pero la mayor parte del dinero lo llevamos por separado. El piso es de alquiler. ¿Y las deudas? Preguntó el abogado. ¿Su marido tiene deudas? Loris dudó. Sé que tenía algunos préstamos. Habló de un préstamo comercial, pero no entré en detalles. Martina tomó nota. Con su permiso, me gustaría hacer una investigación financiera. Es un procedimiento habitual en los divorcios. A menudo uno de los cónyuges oculta deudas o bienes. Por supuesto, aceptó Loris, aunque la sola idea de que Kendrick pudiera estar ocultando algo la hacía sentir ingenua. Cuando Martina se marchó, Loris se sintió agotada, como si se hubiera pasado el día haciendo un duro trabajo físico. La tensión emocional la había dejado sin fuerzas. Se disculpó con su madre y se retiró a su habitación, donde cayó profundamente dormida. Se despertó cuando llamaron insistentemente a la puerta. Ya estaba oscuro al otro lado de la ventana. «Loris», la voz de Odette sonaba preocupada. «Tienes que ver esto». Somnolienta y desorientada, Loris abrió la puerta. Odette estaba de pie con un portapapeles en las manos y el rostro tenso. «¿Qué ocurre?» «Martín me ha enviado los resultados de la investigación financiera preliminar». Odette le tendió el portapapeles. Actuó rápido. Utilizó sus contactos. Y lo que encontró... Loris cogió el portapapeles y empezó a leer el documento abierto. Con cada línea, sus ojos se abrieron de sorpresa y horror. Kendrick estaba endeudado hasta las cejas. 3 préstamos pendientes de diferentes bancos por un total de más de 200,000. Deudas de tarjetas de crédito. Préstamos personales.
Y lo más chocante de todo, una carta de una agencia de cobros amenazando con acciones legales por impago. No sabía nada, susurró Loris, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Nunca dijo, claro que no, se sentó Odette a su lado. Sabía que no aprobaría semejante irresponsabilidad, y probablemente contaba con mi fortuna para cubrir esas deudas. Loris recordó las constantes insinuaciones de Kendrick sobre lo bueno que sería para ellos recibir ayuda económica de Odette. Su interés por el trabajo de ella solo se manifestaba cuando se trataba de un aumento de sueldo. Su irritación cuando se negaba a pedir dinero a su madre. Eso no es todo. Odette hojeó una página del documento. Mira las fechas de los préstamos. Loris pasó los ojos por las fechas. La mayoría de los grandes préstamos se habían contraído en los 2 últimos años. Fue entonces cuando empezaron los problemas en su matrimonio. Martina sugiere que puede haber utilizado el dinero para malas inversiones o quizá para jugar, continuó Odette. En cualquier caso, menos mal que tú no eras coprestataria. Loris se recostó en la silla, intentando comprender la nueva información. Kendrick no solo la estaba manipulando emocionalmente, sino que le ocultaba graves problemas económicos, probablemente con la esperanza de resolverlos a costa de ella o de su madre. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó sintiéndose perdida. En primer lugar, protégete, respondió Odette con firmeza. Martina preparará todos los documentos necesarios para el divorcio. Dado el incidente de ayer y esta situación financiera, el tribunal estará de tu parte. Loris asintió, aún aturdida. Una parte de ella quería llamar a Kendrick, exigirle una explicación, gritar su dolor y su frustración. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que sería un error. Kendrick era un maestro de la manipulación. La haría dudar de nuevo. Tal vez incluso la convencería de que lo hacía todo por el bien mutuo. Su teléfono, que sacó del cajón, volvía a mostrar decenas de llamadas y mensajes perdidos. Pero ahora, en lugar de miedo, Loris solo sentía cansancio y frustración. Desconectaré este número, decidió. Conseguiré uno nuevo. Buena decisión, aprobó Odette. Y te quedarás aquí hasta que se solucione. Esta vez a Loris no le importó. La idea de volver a su piso de alquiler, donde cada objeto le recordaría a Kendrick y su felicidad fracasada, era insoportable. Los días siguientes transcurrieron en una extraña bruma. Loris se comunicó con su abogado, inició los trámites para cambiar de número de teléfono y se puso en contacto con la agencia de alquileres para notificarles la situación. Odette la apoyó pero no la presionó, dejando que su hija tomara sus propias decisiones. Al tercer día del escándalo, Loris decidió volver al trabajo. Necesitaba algo en lo que ocupar sus pensamientos, y las tareas familiares de una targetóloga parecían un refugio seguro. Cuando entró en la oficina de Nova Media, todas las miradas se volvieron hacia ella, pero en lugar de los murmullos y cotilleos esperados, se encontró con una simpatía y un apoyo genuinos. Nos alegramos mucho de que hayas vuelto, la abrazó Gloria. ¿Cómo te encuentras? Mejor de lo que cabría esperar, respondió Loris con sinceridad. Gracias por comprenderlo. Dexter, a quien había temido especialmente conocer después de las acusaciones de Kendrick, se contuvo con delicadeza. Se limitó a asentirle desde lejos, sin tratar de forzar la conversación, cosa que Loris agradeció. A la hora de comer, Gloria la llevó aparte. Probablemente no te hayas enterado, pero el ex marido vino ayer por aquí. Loris se puso tensa. ¿Qué quería? Buscarte. Gloria hizo una mueca. Era muy persistente. Tuve que llamar a seguridad. Gritó algo sobre traición y cómo te arrepentirías. Loris cerró los ojos, imaginándose la escena. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. No te disculpes. Gloria le apretó la mano. No fue culpa tuya. Solo quería que lo supieras. Hemos reforzado la seguridad y ya no tendrá acceso al edificio. De camino a casa, ahora viajaba con el chofer personal de Odette, Loris vio una figura familiar en la puerta de un restaurante de lujo del centro de la ciudad. Era Richard Howell, un concejal que asistía a una recaudación de fondos. Kendrick estaba a su lado, intentando entablar conversación. Pero incluso desde la distancia, Loris vio que Howell se apartaba de su marido, mostrando su desaprobación. Kendrick se quedó solo, confuso y enfadado. Fue la primera pero no la última señal de que la opinión pública de Baytown
se había vuelto contra Kendrick. Pocos días después, Loris se enteró por un colega de que su marido había sido despedido de la sala de exposición de Allied Furniture. El propietario, que asistía a una recaudación de fondos con su esposa, no quería que su negocio se asociara con un hombre que había cometido semejante acto. No solo golpeó a una mujer, dijo un colega citando al dueño del salón. Golpeó a Loris Whitmore, la hija de Odette Whitmore, en una recaudación de fondos para víctimas de violencia doméstica. Esto está traspasando todos los límites. Loris no sintió ninguna satisfacción ante esta noticia. Solo fatiga y un extraño pesar por cómo habían resultado las cosas. No le deseaba ningún mal a Kendrick. Solo lo quería fuera de su vida. Aquella tarde, Martina Cross trajo los papeles preliminares del divorcio. Sentada en la biblioteca de la casa de su madre, Loris firmó página tras página, sintiendo con cada firma que se rompía otro hilo que la ataba al pasado. Dadas las circunstancias, dijo Martina, solicitamos un juicio rápido. Con las pruebas de su incorrección financiera y sus abusos públicos, es probable que el tribunal se ponga de nuestra parte. Loris asintió, sin comprender del todo los términos jurídicos, pero confiando en la experiencia de la abogada. ¿Y sus amenazas?, preguntó. Sigue buscando una reunión conmigo, hablando de algún tipo de trapos sucios. Son palabras vacías, respondió Martina con seguridad. Si realmente tuviera algo serio, ya lo habría utilizado. Además, sonrió, cualquier intento de chantaje solo empeorará su posición ante el tribunal. Cuando el abogado se marchó, Loris permaneció sentada en la biblioteca, mirando por la ventana hacia el jardín, iluminado por la suave luz del atardecer. Sentía una extraña mezcla de emociones: amargura por el hundimiento del matrimonio, vergüenza por no haber advertido las señales de alarma, alivio porque por fin todo se había aclarado y, sorprendentemente, esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentir que controlaba su vida. Pasara lo que pasara, se enfrentara a los retos que se le presentaran. Podía con todo. Tenía un trabajo que le encantaba, una madre que, a pesar de todos sus desacuerdos, siempre había estado de su lado y, lo que era más importante, una nueva sensación de autoestima. Kendrick podía amenazarla, podía intentar manipularla, incluso podía intentar herirla con alguna porquería, pero ya no podía controlarla ni hacerla dudar de sí misma. Ese poder sobre ella se perdió en el momento en que la palma de su mano hizo contacto con su mejilla delante de decenas de testigos. La mañana del lunes recibió a Loris con el zumbido familiar de la oficina de Nova Media. Habían pasado 2 semanas desde el escándalo de la recaudación de fondos, y la vida se iba acomodando poco a poco a un nuevo ritmo. Había vuelto al trabajo, se había instalado en casa de sus padres y había iniciado el proceso de divorcio. Para mantener la mente ocupada, Loris se sumergió en el trabajo con el doble de celo, quedándose hasta tarde y asumiendo los proyectos más difíciles. En la oficina la trataban con cuidado y tacto. Nadie hacía preguntas innecesarias, aunque todo el mundo sabía lo que había ocurrido. La historia del escándalo público y la bofetada se había extendido por Baytown, con la rapidez de un reguero de pólvora. Loris sentía las miradas cuando caminaba por la calle o entraba en una cafetería, pero eran comprensivas, no sentenciosas. «Buenos días», se detuvo Gloria en su mesa. «¿Qué tal tu día libre?» «Tranquilo», respondió Loris sin apartar los ojos del ordenador. «Ordené las cosas de la vieja habitación. Pasé por el jardín. Nada del otro mundo». Gloria asintió, claramente deseosa de decir algo más, pero dudando. ¿Había ocurrido algo? Loris se dio cuenta de su vacilación. «Recibí una llamada de tu... Kendrick». Gloria frunció el ceño. «Anoche, a mi número privado. No sé de dónde lo sacó». Loris se puso tensa. «¿Qué quería?» Dijo cosas muy raras. Gloria se sentó en el borde de la mesa. «Que supuestamente falseabas los resultados de las campañas para conseguir ascensos. Que tu madre pagaba a clientes para que te elogiaran». «¿Qué?» Loris no daba crédito a lo que oía. «Eso es absurdo». «Es exactamente lo que pensaba», asintió Gloria. «No te preocupes, no me lo estoy tomando en serio. Solo pensé que debías saberlo». Loris se reclinó en su silla, tratando de dar sentido a lo que había oído. Kendrick siempre había sido propenso a la exageración y la manipulación, pero una mentira tan descarada era algo nuevo. «Gracias por decírmelo», dijo por fin. «No sé qué le pasó.
Desesperación, respondió Gloria con sencillez. Te perdió a ti, su reputación, su trabajo. Ahora intenta recuperar algo. Cuando su jefa se marchó, Loris intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Gloria. Kendrick había llegado realmente al extremo de la difamación abierta. ¿Qué otra cosa se le podía ocurrir? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A la hora de comer, su teléfono zumbó con notificaciones. Dexter, sentado en una mesa cercana, enarcó las cejas sorprendido. ¿Es tu cumpleaños? No, frunció el ceño Loris, mirando la pantalla. Me están celebrando en algún post de un grupo local de Baytown. Abrió el enlace y sintió que la sangre se le salía de la cara. Un usuario anónimo había publicado un largo post sobre cómo algunas mujeres utilizan falsas acusaciones de violencia para manipular a la opinión pública y destruir las carreras de los hombres. Aunque no se daban nombres, el contexto era muy claro. La autora insinuaba que una poderosa señora del pueblo estaba utilizando a su hija como peón en un juego contra un yerno no deseado. ¿De qué se trata? Dexter se inclinó más hacia ella, al notar su reacción. Loris le pasó el teléfono en silencio. Cuando Dexter leyó el mensaje, silbó. Sin duda era él. Reconozco el estilo. Mucha emoción, pocos hechos. ¿Crees que la gente se lo creerá? Loris sintió una mezcla de rabia y ansiedad. Después de lo que pasó en la fiesta, Dexter negó con la cabeza. Lo dudo. Hubo docenas de testigos, entre ellos el alcalde y la mitad del ayuntamiento. Sus palabras tranquilizaron un poco a Loris. En efecto, Kendrick se había acorralado a sí mismo con su comportamiento público. ¿Quién iba a creer su versión de los hechos después de algo así? Sin embargo, al final de la jornada laboral, la situación se había agravado. Loris descubrió que alguien, no le cabía duda de que era Kendrick, había dejado comentarios negativos sobre su trabajo en grupos profesionales. Los comentarios estaban diseñados para sonar creíbles. Cuidado con ese especialista en segmentación, no da los números que promete. Nuestra empresa perdió dinero por culpa de una publicidad ineficaz. Ignóralo, aconsejó Gloria cuando Loris le mostró los comentarios. Cualquiera que haya trabajado contigo sabe la verdad, y los demás podemos mostrarle los resultados de sus campañas. No entiendo por qué hace esto, suspiró Loris. ¿Qué pretende conseguir? El control, replicó Gloria. Ha perdido su poder sobre ti y ahora intenta recuperarlo haciéndote reaccionar, poner excusas, tener miedo. Loris se quedó pensativa un momento. Había verdad en las palabras de su superiora. Kendrick siempre había intentado controlar su tiempo, su comunicación, sus emociones. Ahora que ella se había liberado de ese control, él buscaba nuevas formas de influir en ella. Aquella noche, al contárselo a su madre, Loris se sorprendió de su tranquila reacción. Deja que ladre, se encogió de hombros Odette, sorbiendo su té. El perro ladra, la caravana sigue. Pero está intentando arruinar mi reputación, objetó Loris. Mi carrera. Y no lo conseguirá, dijo Odette con seguridad. En primer lugar, tu trabajo habla por sí solo. En segundo lugar, todo el mundo en esta ciudad sabe lo que pasó. La gente no creerá su historia. Y en tercer lugar, sonrió una sonrisa que a Loris le recordó la expresión de un depredador que ha acorralado a su presa. Yo también hice algo al respecto. ¿Y qué hiciste tú? Preguntó Loris con recelo. Nada ilegal, no te preocupes, se desentendió Odette. Solo hablé con algunas personas. Les recordé la importancia de comprobar los hechos antes de difundir rumores. Loris sabía que cuando su madre hablaba con aquel tono de voz, significaba mucho más que una simple conversación. Odette Whitmore tenía influencia en todos los aspectos de la vida de Baytown, desde los negocios hasta la política. Sus recordatorios tenían el peso de órdenes para muchos. Mamá, te agradezco tu apoyo, comenzó Loris con cautela. Pero no quiero que Kendrick piense que me escondo a tus espaldas. No lo haces. Odette miró a su hija directamente a los ojos. Lo estás haciendo por tu cuenta, y eso está bien. Pero deja que tu madre también haga su parte. Al fin y al cabo, sonrió ligeramente. El deber de un padre es proteger a sus hijos, incluso cuando son mayores. Aquel momento de sinceridad conmovió a Loris. Odette rara vez mostraba ternura o hablaba abiertamente de sus sentimientos. Su amor siempre se expresaba con acciones, con cuidados prácticos, no con palabras. Gracias, dijo Loris en voz baja,
y por un momento hubo un entendimiento entre ellas que no había existido en años. Al día siguiente, Loris recibió un mensaje de Verónica Hayes, la directora del Centro de Violencia Doméstica. Verónica la invitaba a una reunión privada de un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de abusos emocionales. Esto puede parecer prematuro, escribió Verónica, pero creo que te beneficiaría escuchar las historias de otras mujeres. Darte cuenta de que no estás sola en tu experiencia. Loris se quedó mirando el mensaje durante un largo momento. Una parte de ella se resistía a pensar que era víctima de malos tratos. Al fin y al cabo, Kendrick solo la había golpeado una vez, en un momento de crisis emocional. ¿Se podía comparar su situación con la de mujeres que habían soportado palizas durante años? Y sin embargo, otra parte de su mente le recordaba la tensión constante bajo la que había vivido los últimos meses de su matrimonio, de cómo había controlado cada una de sus palabras por miedo a enfadar a su marido, de cómo se había negado a ver a sus amigos para evitar sus celos, de cómo se había ido perdiendo poco a poco, tratando de ajustarse a sus expectativas. ¿No era eso una forma de violencia? Lenta, imperceptible, pero destructiva. Tras dudar un poco, Loris respondió que sí. Quizá Verónica tenía razón. Quizá necesite escuchar otras historias para comprender mejor la suya. El grupo de apoyo se reunió un jueves por la tarde en la acogedora sala del centro. Loris estaba nerviosa cuando entró en la sala, donde ya se habían reunido varias mujeres de diferentes edades. Temía ver lástima en sus ojos o, peor aún, desconfianza. ¿Quién era ella para reclamar su experiencia? Pero fue recibida con calidez y comprensión. Nadie le exigió que se lo contara inmediatamente. Podía limitarse a escuchar, y eso resultó ser exactamente lo que necesitaba. Las historias de las otras mujeres abrieron los ojos de Loris a muchas cosas. Reconoció su propia experiencia en sus palabras. La acumulación gradual de control, el aislamiento de amigos y familiares, la erosión de la confianza en sí misma, el gaslighting, todas las cosas que Kendrick le había hecho a lo largo de los años, solo que ella no podía nombrarlas. El maltrato emocional suele pasar desapercibido, dice la animadora del grupo, una psicóloga de voz suave y mirada atenta. Las propias víctimas no siempre se dan cuenta de lo que ocurre, sobre todo si la violencia se acumula gradualmente. Como una rana en agua que se calienta lentamente, no se dan cuenta del peligro hasta que es casi demasiado tarde. Loris recordaba cómo Kendrick había admirado su independencia y confianza al principio de su relación. Cómo más tarde, esas mismas cualidades le habían irritado. Cómo había empezado a criticar su elección de ropa, sus amigos, sus intereses. Cómo cualquier muestra de independencia era recibida con resentimiento y acusaciones de antipatía. Después de la reunión, Verónica la detuvo a la salida. ¿Cómo estás?, le preguntó con verdadera preocupación. Atónita, respondió Loris con sinceridad. Nunca había pensado en nuestra relación de ese modo. Pero ahora, escuchando a las otras mujeres, muchas cosas se están aclarando. Darse cuenta es el primer paso para curarse, asintió Verónica. Tu situación es inusual porque se ha hecho pública. La mayoría de las mujeres sufren en silencio, a puerta cerrada. Tu experiencia, aunque dolorosa para ti personalmente, puede ayudar a otras a ver las señales de alarma en sus relaciones. A Loris ni se le pasó por la cabeza. Estaba tan centrada en su propia vergüenza y dolor que no pensó en el contexto más amplio. No tienes que hacer nada ahora, continuó Verónica, al ver su confusión. En Kurshorn, solo tienes que saber que, cuando estés preparada, tu voz podría importarle a mucha gente. De camino a casa, Loris reflexionó sobre las palabras de Verónica. Quizá la publicidad de su situación tuviera algún sentido. Quizá su historia pudiera servir de advertencia o estímulo a otras mujeres en una situación similar. Estos pensamientos le dieron fuerzas. Lo que parecía una mera tragedia personal podía tener un significado más profundo. Su dolor y su experiencia podían servir para algo más grande que ella misma. Una sorpresa la esperaba en casa. Odette no estaba sola en el salón. Martina Cross, la abogada del divorcio, estaba con ella. Siento que haya sido tan repentino, dijo Odette al entrar Loris. Pero Martina tiene nueva información que hay que discutir de inmediato. Loris se sentó, sintiendo que le volvía la ansiedad. ¿Qué ocurre? Kendrick ha contratado a un abogado, informó Martina. Uno bastante agresivo. Están preparando una contrademanda, alegando que lo provocaste con tu
Comportamiento inapropiado en la fiesta. ¿Qué? Loris no podía creer lo que oía. ¿Qué comportamiento inapropiado? Afirman que coqueteaste abiertamente con un colega para despertar celos, dijo Martina en un tono profesionalmente seco, y que la bofetada fue provocada por tus insultos. Eso es mentira, exclamó Loris. Hubo decenas de testigos. Exacto, asintió Martina. Por eso no me preocupa demasiado. Pero tienes que estar preparada para el hecho de que el proceso puede complicarse más de lo que esperábamos. No se va a detener, ¿verdad? Loris se sentía cansada de los interminables ataques de su exmarido. Lo hará, dijo Odette con seguridad, cuando se dé cuenta de que está perdiendo. Los hombres como Kendrick no soportan la derrota, pero cuando son inevitables, cambian de táctica rápidamente. Loris miró a su madre con un nuevo respeto. Odette siempre había sido una mujer fuerte, pero en las últimas semanas había demostrado no solo fortaleza, sino una profunda comprensión de la naturaleza humana. Quizás su propia vida no era tan serena como le parecía a su hija. ¿Qué hacemos?, preguntó Loris, incluyendo instintivamente a su madre en el proceso de toma de decisiones, algo que ella había evitado durante años en su búsqueda de independencia. Reunir pruebas, respondió Martín. Ya tenemos pruebas de esta noche. Ahora necesitamos pruebas de su comportamiento actual. Llamadas, mensajes, intentos de desacreditarlo. Y también, añadió Odette, tenemos que demostrar que sus acusaciones son infundadas, que usted no tiene ni ha tenido nunca ninguna relación con sus colegas que no sea profesional. Loris asintió. El plan era lógico, pero intuía que había algo más. La batalla legal era una cosa, pero la confrontación emocional que Kendrick había preparado estaba tocando capas más profundas de su vida. Los días siguientes trajeron nuevos retos. Kendrick parecía estar en todas partes. Llamaba a sus compañeros de trabajo, publicaba en las redes sociales e incluso se acercaba a conocidos comunes por la calle para que contaran su versión de la historia. La mayoría de la gente le ignoraba o evitaba educadamente hablar con él, pero el mero hecho de que estuviera activo mantenía a Loris en constante suspense. Una mañana lo encontró esperando a la entrada de la oficina de Nova Media. El guardia de seguridad no le dejó entrar, pero Kendrick se quedó en la acera, claramente decidido a interceptarla. «¡Loris!», gritó al verla. «Tenemos que hablar». Ella se detuvo, evaluando la situación. ¿Huir? ¿Ignorarlo? ¿Enfrentarse? En el pasado habría elegido la primera opción, evitar el conflicto. Pero ahora algo era diferente. «No tenemos nada de qué hablar, Kendrick», dijo con calma, acercándose pero manteniéndose a una distancia prudencial. «Todas las comunicaciones son a través de abogados. Déjate de tonterías». Dio un paso hacia ella, y el guardia se tensó. «Estás dejando que tu madre destruya nuestra familia. Siempre te ha controlado, y ahora ha conseguido lo que quería». Loris sintió que la rabia crecía en su interior. No la rabia impotente y paralizante que había sentido antes, sino una rabia pura y clara que le daba poder. «Mi madre no tiene nada que ver con esto», dijo con claridad. «Tú eres quien ha destruido nuestra familia. Con tu control, tu manipulación, tus mentiras sobre las finanzas. Y finalmente, pegándome delante de docenas de personas». «Fue un error», gritó Kendrick. «Un momento de debilidad. ¿Vas a destruir 4 años de matrimonio por un error?» «No», sacudió Loris con la cabeza. «No por un error, por cientos. Por cada vez que me hiciste sentir que no era lo bastante buena. Cada vez que controlabas con quién salía. Por cada vez que me hiciste cuestionar mi propia percepción de la realidad». Kendrick la miró con los ojos muy abiertos, sin esperarse semejante desaire. «Has cambiado», dijo por fin. «Es la influencia de tu madre. Nunca habías hablado así». «He cambiado», asintió Loris. «Y sí, mamá me ha ayudado a ver las cosas con más claridad. Pero lo más importante es que ya no te tengo miedo, Kendrick. Y eso es liberador». Se dio la vuelta para entrar en el edificio, pero sus siguientes palabras la detuvieron. «Tengo pruebas de tu infidelidad», dijo lo bastante alto como para que los transeúntes se giraran. «Fotos tuyas con ese tal Dexter». Loris se giró lentamente. «No tienes nada», respondió con calma. «Porque no había nada. Pero aunque hubieras inventado algo, no importaría. Nuestro matrimonio ha terminado, Kendrick. Acéptalo y sigue adelante».
Entró en el edificio sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a él directamente, sin miedo ni dudas, y se sentía bien. Por la noche, al contarle a su madre lo sucedido, Loris esperaba preocupación o críticas. En lugar de eso, Odette sonrió con evidente orgullo. Siempre supe que tenías esa fuerza, dijo. Es solo que te olvidaste de ella durante un tiempo. Me siento otra persona, admitió Loris. Es como despertar de un largo sueño. Eso es despertar, asintió Odette. Cuando por fin ves la realidad tal y como es, sin las distorsiones creadas por los manipuladores. Estaban sentadas en la acogedora biblioteca y por primera vez en años, Loris sintió una verdadera cercanía con su madre. No el vínculo formal que siempre había existido entre ellas, sino una comprensión profunda y sincera. Mamá, comenzó suavemente, siempre pensé que eras demasiado rígida, demasiado controladora, pero ahora veo que solo intentabas protegerme. Odette miró a su hija pensativa. No siempre lo hice bien, admitió tras una pausa. Mi generación no hablaba abiertamente de las emociones. Nos limitábamos a hacer lo que creíamos correcto, a menudo en silencio. Pero sí, todo lo que hice fue por amor a ti. Aquellas palabras, tan sencillas y sin embargo tan significativas, crearon un puente entre ellos, un puente que parecía roto años atrás. Hablaron largo y tendido, con más franqueza que nunca. Odette habló de su matrimonio con el padre de Loris. No perfecto, pero sí una unión fuerte de dos personalidades fuertes. De lo duro que había sido para ella la muerte de él. De cómo temía por su hija, al ver su relación con Kendrick, pero no se atrevía a intervenir directamente. Siempre he respetado tu independencia, dijo. Incluso cuando era difícil, incluso cuando vi las señales de alarma. Debería haberte escuchado antes, suspiró Loris. No, Odette negó con la cabeza. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Yo no podía vivir tu vida por ti, pero siempre estuve a tu lado, dispuesta a apoyarte cuando lo necesitabas. Y esa era la verdad. A pesar de todos sus desacuerdos, de todos sus momentos de tensión e incomprensión, Odette siempre había sido una constante en la vida de Loris. Firme, a veces difícil, pero siempre presente. Aquella noche, tumbada en la cama, Loris reflexionó sobre la paradoja de su situación. La ruptura del matrimonio que tanto le había costado preservar había llevado al restablecimiento de una relación con su madre, que durante mucho tiempo había considerado irremediablemente formal. La pérdida llevó a la ganancia, el final a un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin ansiedad, sin miedo al mañana. No importaba lo que le deparara el futuro, no importaban las pruebas que Kendrick le tuviera reservadas. Sabía que podría afrontarlas. No sola, sino con el apoyo de su madre, sus compañeros, sus nuevos amigos del grupo de apoyo. Y lo que es más importante, con una nueva fe en sí misma. La soleada tarde del sábado llegaba a su fin, arrojando una cálida luz dorada en el salón de la casa de Odette Whitmore. La sala se iba llenando poco a poco de invitados que llegaban para la reunión mensual del Comité de Beneficencia. Era una tradición desde hacía años. El último sábado de cada mes, activistas y donantes se reunían para debatir los proyectos en curso y los planes de futuro. Loris ayudó a su madre con los preparativos, colocando las copas y comprobando el servicio. Había pasado un mes desde su último enfrentamiento con Kendrick a las puertas de la oficina de Nova Media, y la vida iba mejorando poco a poco. Los trámites del divorcio avanzaban, aunque no sin obstáculos por parte de su exmarido y su abogado. Pero hoy Loris intentaba no pensar en ello, concentrándose en la velada que se avecinaba. ¿Te has acordado de que vas a presentar una nueva campaña informativa?, preguntó Odette, comprobando la lista de invitados. Sí, está todo listo, asintió Loris. Dexter ha enviado las maquetas finales y yo he preparado una presentación sobre la estrategia de segmentación. En las últimas semanas, se había implicado más con la fundación de su madre, utilizando sus habilidades profesionales para promover iniciativas benéficas. Esto las unió aún más, creando un terreno común más allá del vínculo familiar. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 6 en punto. Verónica Hayes, directora del Centro de Malos Tratos, fue una de las primeras en llegar y dio un caluroso abrazo tanto a Odette como a Loris. ¿Cómo estáis?, preguntó a Loris, llevándosela aparte. He oído que sigue causando problemas.
Lo estoy llevando bien, sonrió Loris débilmente. El grupo de apoyo ayuda mucho. Y mamá, por supuesto. Verónica asintió comprensiva. La gente como él rara vez se va en silencio. Necesitan el drama, la última palabra, la sensación de que aún tienen poder. Loris se estremeció al darse cuenta de la exactitud con que esas palabras describían el comportamiento de Kendrick en los últimos meses. Todas sus acciones, sus intentos de desacreditarla, sus amenazas, sus repentinas apariciones, no eran más que intentos desesperados de mantener el control de la situación y de ella. A las 7, el salón estaba lleno. Todas las figuras clave de la comunidad filantrópica de Baytown estaban presentes. Concejales, empresarios locales, representantes de organizaciones comunitarias. El ambiente era relajado y cordial, y la gente charlaba en grupos, discutiendo tanto asuntos de trabajo como noticias de la ciudad. Odette golpeó suavemente su vaso con la cuchara, llamando la atención. Señoras y señores, gracias por venir hoy, comenzó cuando la conversación se calmó. Tenemos la agenda repleta, pero antes de entrar en materia, me gustaría presentarles la nueva campaña de concienciación de nuestro centro, diseñada por mi hija, Loris. Loris dio un paso al frente, algo nerviosa. A pesar de estar acostumbrada a las presentaciones de negocios, hablar ante este público en particular era especialmente importante. Buenas noches, comenzó encendiendo el proyector. Nuestra nueva campaña pretende concienciar sobre los signos de alerta temprana del abuso emocional en las relaciones. Habló con confianza, mostrando diapositivas con imágenes brillantes y emotivas y eslóganes concisos elaborados con Dexter. La campaña se centra especialmente en cómo reconocer la manipulación y el comportamiento controlador en las primeras fases de una relación. Tenemos previsto utilizar publicidad selectiva en las redes sociales, dirigida a varios grupos demográficos clave, explicó. Nos centraremos sobre todo en las jóvenes de entre 18 y 30 años que estén empezando una relación seria. El público escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Loris sintió que sus ideas resonaban, y eso le dio confianza. Estaba terminando su presentación cuando se abrió la puerta del salón. Kendrick estaba en el umbral, despeinado, con los ojos enrojecidos y evidentemente no muy bien de salud. Loris se quedó helada al oír aquella media palabra. Odette se levantó rápidamente de su asiento. Señor Bates, su voz era gélida. ¿Cómo ha entrado aquí? La seguridad de esta casa no es tan buena como usted cree, sonrió Kendrick, dando un paso al frente. Echó un vistazo a la sala llena de invitados sorprendidos. Oh, veo que toda la alta sociedad de Baytown está aquí. ¡Qué bien! Es el público perfecto. Llamaré a la policía. Odette sacó su teléfono. Tómese su tiempo, señora Whitmore. Kendrick levantó la mano. Ya me voy, pero antes quiero que todos los presentes oigan la verdad. La verdad sobre usted y su hija. Lori sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Era su peor pesadilla. El escenario público, la humillación, la pérdida de control. Pero algo había cambiado desde aquella primera vez en la recaudación de fondos. Ahora veía a Kendrick con otros ojos. No como una amenaza, sino como un hombre desesperado que se aferraba a las últimas migajas de poder. Kendrick, dijo con calma, dando un paso hacia él. Digas lo que digas, no servirá de nada. Por favor, vete con dignidad. ¿Dignamente? Rió con amargura. Deberías haber pensado en la dignidad cuando tu madre decidió destruir nuestra familia. Cuando te manipuló, te puso en mi contra, y ahora me hace quedar como un monstruo delante de todo el pueblo. Los invitados se miraron entre sí, pero nadie intervino, como si observaran el drama desde la barrera. Mi madre no destruyó nada, dijo Loris con firmeza. Tú lo estropeaste cuando levantaste la mano contra mí. ¡Una vez! Gritó Kendrick. Un momento de debilidad, y toda mi vida arruinada. ¿Y tus engaños? ¿Qué hay de tus reuniones secretas con ese Dexter? Un susurro recorrió la habitación. Loris sintió que el color le inundaba las mejillas, pero no de vergüenza, sino de ira. No hubo trampa, Kendrick, dijo alto y claro para que todos la oyeran. Dexter es un colega con el que trabajo en proyectos profesionales. Creaste esa historia en tu cabeza porque necesitabas una excusa para tus celos y tu control. Mientes. Kendrick dio otro paso adelante y varios hombres de la sala se tensaron.
listos para intervenir si se ponía agresivo. He visto cómo os mirabais. No estoy ciego. No, no lo estás, asintió Loris. Ves lo que quieres ver. Siempre lo he hecho. Cuando trabajaba hasta tarde, veías las trampas. Cuando socializaba con mis amigos, veías la traición. Cuando me alegraba de mis éxitos, veías amenazas. Sus palabras parecieron golpear algo dentro de Kendrick. Se quedó inmóvil un instante, y luego su rostro se contorsionó de rabia. Todo esto, rodeó la habitación con la mano. Todo esto es una farsa. ¿Todos ustedes creen conocer a Odette Whitmore, la benefactora, la filántropa? ¿Pero saben cómo manipula a la gente? ¿Cómo utiliza su influencia y su dinero para controlarlo todo y a todos? Se volvió hacia el público, buscando apoyo. Me excluyó del testamento al día siguiente del incidente. No nos dio la oportunidad de reconciliarnos, de arreglar las cosas. Siempre quiso deshacerse de mí porque fui el único que la descubrió. Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Kendrick o en Odette, que permanecía inmóvil, con cara de piedra. Por fin Richard Howell, un distinguido miembro del Consejo Municipal, se levantó de su asiento. Señor Bates, dijo con evidente desaprobación, será mejor que se marche. Está invadiendo propiedad privada y alterando el orden público. ¿Y usted va por el mismo camino? Kendrick lo miró con incredulidad. ¿Te ha comprado a ti también? Todos los que estáis aquí estáis en su bolsillo. Nadie ha comprado a nadie, replicó Howell con calma. Simplemente vemos la situación tal y como es. Un hombre que no puede aceptar las consecuencias de sus propios actos. ¿No lo entienden? Kendrick empezó a mirar desesperadamente a su alrededor, buscando algún tipo de apoyo. Está utilizando este centro de ayuda como tapadera. No le importan las víctimas de la violencia. Todo es cuestión de imagen, de influencia. Verónica Hayes estaba junto a Odette. Señor Bates, su voz era firme. Llevo 8 años dirigiendo este centro. En ese tiempo, Odette Whitmore ha donado millones a nuestros programas. Ha pasado noches en vela ayudando a mujeres en crisis. Ha dedicado su tiempo, su dinero y su corazón a esta causa. Así que no te atrevas a decir que no le importa. Una a una, las demás mujeres de la sala, muchas de ellas voluntarias o benefactoras del centro, se fueron acercando. Se colocaron junto a Odette y Verónica, formando un muro viviente de apoyo. Kendrick parecía confuso. Su plan de volver a la opinión pública en contra de Odette y Loris estaba fracasando claramente. «No lo entiendes», repitió, pero ahora había desesperación en su voz. «Me ha arruinado la vida. Lo he perdido todo. A mi mujer, mi trabajo, mi reputación. Por un error». «No, Kendrick», se adelantó Loris poniéndose delante de su madre. «No por un error, por un patrón de conducta, por años de manipulación y control». Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Lo que iba a decir era difícil pero necesario. Me has hecho dudar de mí misma durante años. Criticado mi aspecto, mis decisiones, mis amigos. Me has aislado de mis seres queridos. Revisabas mi teléfono. Hacías una escena si llegaba tarde. Me acusaba de engaño sin la menor prueba. Kendrick abrió la boca para protestar, pero Loris continuó. Me mentiste sobre tus finanzas, ocultando deudas, probablemente con la esperanza de resolver tus problemas a costa de mi madre. Y cuando tus manipulaciones dejaron de funcionar, cuando sentiste que perdías el control, recurriste a la violencia física. La habitación estaba en completo silencio. Todos los presentes escuchaban con la respiración contenida. No soy una víctima, Kendrick. Ya no lo soy. Soy una superviviente. Y no lo digo solo por mí, sino por otras mujeres que pueden ver en sus relaciones las mismas señales de alarma que yo he ignorado durante tanto tiempo. Sus palabras, pronunciadas con tanta fuerza y convicción, parecieron absorber todo el aire de la sala. Kendrick se quedó de pie, atónito y perdido, con los hombros caídos. «No lo entiendes», susurró en un último intento. «Te quería, a mi manera, pero te quería». «Eso no es amor», replicó Loris en voz baja. «El amor no controla, no humilla, no aísla, no hiere. Lo que estabas experimentando era un deseo de posesión, no amor». Hubo una larga pausa. Entonces Kendrick se enderezó, miró alrededor de la sala llena de gente cuyas caras eran una mezcla de simpatía y juicio,
y, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió. Loris oyó la puerta cerrarse tras él, y solo entonces se permitió respirar. Le temblaban ligeramente las rodillas, pero sentía una extraña calma en su interior. Había dicho lo que tenía que decir. Había dicho su verdad. Odette se acercó y le cogió la mano en silencio. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente. La velada continuó, aunque en un ambiente más tranquilo. Muchas personas se acercaron a Loris para expresarle su apoyo. Algunas mujeres compartieron en voz baja historias similares de sus propias vidas o de las vidas de sus seres queridos. Ella escuchó con comprensión, dándose cuenta de que su confrontación pública con Kendrick había abierto espacio para estas conversaciones que tan a menudo permanecen en la sombra. Más tarde, cuando los invitados se hubieron dispersado, Loris y Odette se sentaron en la tranquilidad del jardín a contemplar las estrellas. «¿Crees que volverá?», preguntó Loris. «No», respondió Odette con seguridad. «Ha agotado todos sus recursos aquí. Su último intento fracasó. La gente así no se queda donde ha fracasado. Demasiado doloroso para sus egos». Loris asintió. Sentía que su madre tenía razón. Kendrick lo había perdido todo en Baytown. Su trabajo, sus contactos, su reputación y ahora su última esperanza de poner a la opinión pública a su favor. No le quedaba más remedio que marcharse. 6 meses después, Loris salió de la oficina de Nova Media con una sonrisa en la cara. Había sido un día de éxito. Un cliente importante había aprobado su estrategia para una nueva campaña publicitaria, y Gloria había anunciado su ascenso a jefa de publicidad dirigida. «Te lo mereces», dijo Gloria estrechándole la mano. «Tu trabajo en los últimos 6 meses ha sido impecable». Y era cierto. Tras su ruptura definitiva con Kendrick, fue como si Loris tuviera un segundo aire. Se sumergió en su trabajo no por desesperación o deseo de escapar de la realidad, sino con renovado entusiasmo y creatividad. Sus campañas obtuvieron resultados récord, y los clientes destacaron su enfoque innovador y su profundo conocimiento del público objetivo. El divorcio terminó antes de lo esperado. Después de aquella noche en casa de Odette, Kendrick pareció darse por vencido. Su abogado se puso en contacto con Martina Cross y le ofreció un acuerdo extrajudicial. Aceptó todas las condiciones de Loris, renunciando a cualquier reclamación. Su única exigencia era que se le permitiera abandonar Baytown sin más acciones legales. En la ciudad corría el rumor de que se había trasladado a algún pueblecito del oeste del país. Algunos decían que le habían visto trabajando como vendedor en unos grandes almacenes locales. Otros decían que había intentado montar un negocio, pero que no lo había conseguido. Loris no sabía cuál de las dos cosas era cierta, ni trató de averiguarlo. Kendrick había pasado a formar parte de su pasado, una dolorosa pero importante lección que había aprendido y dejado atrás. Al subir al coche, Loris no se dirigió a su casa. Había comprado recientemente un piso pequeño pero acogedor cerca del centro de la ciudad, sino a casa de su madre. Tenían la tradición de cenar juntas los viernes, comentando los acontecimientos de la semana y los planes para el futuro. La relación con Odette cambió radicalmente. Se convirtieron no solo en madre e hija, sino en amigas y aliadas. Loris ya no veía los cuidados de su madre como algo controlador, y Odette aprendió a respetar la autonomía de su hija sin intentar dirigir todas sus decisiones. También se asociaron en el trabajo de una fundación benéfica. Loris dirigió un nuevo programa de ayuda a mujeres supervivientes de abusos emocionales, compartiendo su experiencia y conocimientos. Su historia, contada en varios actos comunitarios, inspiró a muchas a buscar ayuda y romper relaciones malsanas. Al acercarse a casa de su madre, Loris vio otro coche en la entrada, el de Veronica Hayes. Tenían previsto hablar de la ampliación del centro de ayuda y de una nueva campaña de sensibilización. Cuando Loris entró en la casa, oyó risas procedentes del salón. Odette y Verónica estaban sentadas en el sofá, hojeando unos papeles y charlando animadamente. «Ahí está nuestro nuevo jefe de departamento», exclamó Odette al fijarse en su hija. «Verónica, es oficial. Han ascendido a Loris. Enhorabuena». Verónica se acercó a darle un abrazo. «Siempre supe que eras capaz de esto». Loris sonrió, sintiendo el calor y el apoyo de aquellas dos mujeres fuertes que se habían convertido en una parte importante de su nueva vida. Pasaron la tarde discutiendo planes e ideas. Hablaron de ampliar los programas del centro, de nuevas formas de trabajar con las víctimas de la violencia y de cómo utilizar las redes sociales para concienciar.
Más tarde, cuando Verónica se marchó, Loris y Odette se quedaron sentadas en el salón, disfrutando del silencio y de la compañía mutua. Hoy he recibido una carta muy extraña, dijo Odette de repente. Era de Kendrick. Loris se puso tensa. ¿Qué quería? Nada en concreto. Odette negó con la cabeza. Un montón de palabras amargas, acusaciones, pero entre líneas, seguía sin aceptar la responsabilidad de sus actos. Sigue culpando a todos menos a sí mismo. Loris suspiró. Era triste, pero esperado. La gente como Kendrick rara vez cambia. Su autoestima es demasiado frágil para admitir sus propios errores. Lo compadezco, dijo en voz baja. Podría haber sido una persona diferente si lo hubiera intentado. Es su elección, se encogió de hombros Odette. Cada uno decide por sí mismo si aprende de sus errores o los repite una y otra vez. Se sentaron en un silencio acogedor, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, convirtiendo el jardín en una misteriosa tierra de sombras y matices. Loris pensó en su viaje de los últimos meses, en el dolor y el miedo que poco a poco habían dado paso a la confianza y la fuerza, en el apoyo que había encontrado en los lugares más inesperados, en las nuevas oportunidades que se le abrieron al liberarse de relaciones tóxicas. El camino de la curación no fue fácil. Había días en los que los recuerdos de Kendrick y sus manipulaciones volvían a inundarla, haciéndola dudar de sí misma. Había noches en las que se despertaba de pesadillas, en las que volvía a sentirse indefensa y asustada. Pero cada día que pasaba, estos momentos eran menos frecuentes y su voz interior más segura. Los grupos de apoyo, la terapia, el trabajo, los nuevos amigos y el restablecimiento de la conexión con su madre la ayudaron a construir una nueva vida basada no en el miedo y la dependencia, sino en la fortaleza y la auténtica intimidad. No sabía lo que le esperaba. Tal vez una nueva relación cuando estuviera preparada para ello. Tal vez nuevos retos profesionales. Tal vez seguir trabajando para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. Pero sea lo que le depare el futuro, lo afrontará sin miedo, sabiendo que ha atravesado el fuego y se ha hecho más fuerte, que nadie puede hacerla dudar de su valía, que es digna de un amor verdadero que la apoye, no que la controle. ¿En qué estás pensando?, preguntó Odette, observando el cambio de expresión en el rostro de su hija. Lori sonrió. En el futuro, respondió con sencillez, y en que estoy preparada para ello.